Hola, hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? ¿Cómo están ustedes? Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos y cada uno de los que están en esta hora conectados con nosotros, que les queremos saludar muy cordialmente en este día martes 23 de enero. Acá en esta zona del mundo, en la parte del cono sur de América, tenemos temperaturas muy altas. En Chile hemos tenido, acá en Santiago específicamente en la capital, cerca de unos 33 grados de temperatura. Me contaba nuestro amado pastor Marcelo González Chantía, que es un pastor chileno radicado hace más de 20 años en General Roca, en Argentina, en el lado de Neuquén, que iban a tener hoy día 40, 41 grados de temperatura. Y hemos sabido que en Estados Unidos han habido ciudades con nieve, con muchos días de nieve y con 11 grados bajo cero. Así que estamos en tiempos realmente bien complicados para el mundo, y yo creo que hasta el tema de la ecología, de la naturaleza, del clima nos anuncia el inminente retorno del Señor Jesucristo por su Santa Iglesia. Bueno, les saludo un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Tengo la honra de ser el presidente del Ministerio Evangelístico Pentecostal, el FICE Cerca. Mi hermana Graciela, ¿me puede encender la lucecita de acá, por favor? Mire que estoy en vivo, pero aquí tenemos un problema de la luz ahí, por favor. Que nos falta un poquito de luz porque parece que tenemos un poquito de defección de luz. A ver si lo arreglamos un poquitito, brevemente. La de arriba, la de arriba. Esa. No, entonces no. Ya, enciéndela nomás. Listo, ahí estamos. Ya, tenemos un pequeño problemita de luz. Sí, pero vamos a compartir un tema, hermano, que está relacionado con el tema de Israel, porque hace tiempo que no hablamos de esto y la gente cree, perdone que le diga así un poco ingenuamente, que ahí estamos, excelente, ahí sí se arregló la luz. Gracias, hermana Graciela. Bueno, la gente cree o piensa, hermano, lamentablemente, que esto como que no existe, como cuando no sale algo en las noticias, como que dejó de ser importante y dejó de ser real. No, algo que pierde el interés de los periodistas, de la prensa, de la opinión pública, no significa que cesó. El conflicto entre los judíos y básicamente el grupo terrorista Hamas, que es un grupo subversivo, terrorista, antisemita, existe, todavía sigue. Israel todavía está en guerra, claro que la cosa está mucho más calmada que al principio, que fue caótico, pero las noticias siguen, y en este momento el primer ministro, que es como el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, aquí así se le llama al presidente, en Israel se le llama primer ministro, lo que nosotros llamamos el presidente, está en serios aprietos porque todavía hay rehenes que están, ¿no es cierto?, encerrados, guardados, escondidos por ahí por el grupo Hamas. Algunos los han soltado como una especie de moneda de cambio, y esto naturalmente apela al tema del humanismo. Entonces, por razones obvias, yo quizás también lo haría, porque cualquier persona que tiene un familiar, un hijo, ¿no es cierto?, un esposo, una madre, alguien de la familia que está secuestrado sin tener arte ni parte en el asunto, es obvio que nosotros reclamaríamos que el gobierno que nos rige haga algo para que nuestros seres queridos sean libertados. Obviamente, entonces el primer ministro israelí está sufriendo fuertes presiones, se están haciendo protestas en Israel para pedir la renuncia de Benjamín Netanyahu, porque según algunos no ha manejado este asunto de los rehenes como corresponde. De hecho, de alguna forma entendemos nosotros que Israel, tanto Israel como Estados Unidos, son naciones que no negocian con terroristas, pero en esta oportunidad Israel tuvo que renunciar a ese principio, a esa norma, a esas convicciones, y tuvo al principio que negociar para que los grupos terroristas Hamas pudieran liberar a algunos rehenes. Escuchen las declaraciones que ha hecho Hamas ahora tratando de bajarle el perfil a todo este asunto, y esto es reciente, esto es de hace 2 días, hoy día estamos a martes, esta noticia es del día domingo. Guerra en Gaza. Hamas admite por primera vez errores que causaron la muerte de civiles en el 7-0, mientras Netanyahu se niega a ceder ante sus condiciones para liberar rehenes. A cambio de la liberación de todos los rehenes, Hamas exige el fin de la guerra, la retirada de nuestras fuerzas de Gaza y la liberación de todos los asesinos y violadores, según Israel. Hamas ha admitido este domingo por primera vez errores que provocaron la muerte de civiles durante su ataque en el suelo israelí, que desencadenó una guerra en Gaza, donde ya se cuentan por lo menos más de 25.000 muertos. En un documento de 16 páginas, el grupo islamista palestino indicó que la operación del 7 de octubre del año pasado, 2023, fue una etapa necesaria y una respuesta normal frente a todos los complots israelíes contra el pueblo palestino. O sea, ellos estarían justificando el accionar terrorista, espantoso, diabólico, bestial cometido el 7 de octubre. Dando por primera vez su versión de los hechos, Hamas reconoció que quizás ocurrieron algunos errores durante la operación, debido al rápido colapso de la seguridad israelí.
y el sistema militar y el caos en la zona fronteriza con Gaza. Sin embargo, negó haber tomado como blanco a civiles, negando la verdad, negacionismo, y aseguró que sí lo hizo, y que si lo hizo fue accidentalmente y en el transcurso del enfrentamiento con las fuerzas de ocupación. Mire, por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha rechazado hoy de plano las condiciones impuestas por Hamas para liberar a los rehenes que quedan dentro de la franja de Gaza, que incluyen el fin de las hostilidades y la retirada total de las tropas israelíes del enclave. Ustedes saben que hay todo ahora una propaganda, una publicidad en contra de Israel, que Israel es un Estado, ¿no es cierto?, genocida, asesino, terrorista, que han ocupado los territorios palestinos. ¿Y qué querían ustedes? ¿Que Israel se quedara de brazos cruzados frente al ataque de un grupo terrorista que nació bajo el amparo de Irán con el único propósito de la destrucción de Israel? Y vamos a recordar un poquito lo que ocurrió, porque la mente a veces, hermano, la memoria, mis queridos amigos y hermanos, es muy frágil. Y nos olvidamos porque justamente la televisión, la prensa, la opinión pública, la prensa escrita, los periódicos, todo esto, hermano, hacen muy fácilmente manipulable la información. El día sábado 7 de octubre del año pasado, del 2023, en el comienzo del Sabá judío, se inicia este gran conflicto. De hecho, se estaban celebrando, curiosamente, 50 años de la famosa guerra del Yom Kippur, que ocurrió en octubre del año 1973 y que fue ganada por el pueblo israelí contra los grupos árabes. De hecho, Israel hacía 50 años no se veía envuelto en una guerra de estas características o de esta envergadura. El lugar, bueno, como ustedes bien saben, pero algunos igual se olvidan, esto fue desde la franja de Gaza, en la zona sur de Israel, en la frontera con Egipto. Gaza como que Israel le dio cierta autonomía, aunque eso en realidad pertenece al territorio israelí. En su frontera con Egipto, en la parte sur, lugar que los judíos entregaron voluntariamente en el 2005 para dar autonomía a la zona que a poco tiempo de esta entrega se llenó de militantes de Hamas e incluso en votaciones electorales tomaron el control político de la zona. Es decir, Gaza, aunque todavía, digamos, políticamente es territorio israelí le dio autonomía y esto se llenó de grupos enemigos de Israel. Por lo tanto, los de la franja de Gaza se consideran completamente autónomos. Fíjese lo que ocurrió ese día. Escuche, reiteramos porque esto, hermanos, lo supimos en todo el mundo. Pero la gente tiende con mucha facilidad a olvidar la realidad. Y también los medios de comunicación a manipular la realidad, a manipular la verdad. 3.000 milicianos, están mal llamados milicianos porque no alcanzan a ser militares, son bestias, son asesinos, son terroristas. 3.000 milicianos, que en realidad son terroristas, entraron a lo que se llama los kibbutz, o sea, las granjas, las zonas rurales de Israel, con armas, matan, secuestran personas, aunque ahora dicen que fue casualidad, y avanzan a otros puntos del país. Drones mataron en menos de 5 horas a más de 1.400 israelíes de población civil. El cálculo es que estos grupos terroristas entraron a territorio israelí por la franja de Gaza y en menos de 5 horas mataron a más de 1.200 a 1.400 israelíes. Y muy pocos de ellos eran policías o militares, la mayoría eran de población civil. Este grupo se llama Hamas. El grupo Hamas es uno de los grupos terroristas junto con Hezbollah, junto con la comunidad, ¿no es cierto?, islámica, que se formaron con el único objetivo de la destrucción de Israel. No tienen otro propósito. Hamas en árabe significa movimiento o fervor y es una agrupación terrorista nacida en el año 1987 que se llaman a sí mismos Movimiento de Resistencia Islámica. Ellos se reconocen islámicos, ellos defienden la causa palestina y ellos nacieron al amparo de Irán y de estos países árabes que odian a Israel y son completamente antisemitas y por lo tanto son enemigos desde ese momento en adelante, más de 36 años, enemigos acérrimos de Israel. Hamas ha sido declarada una organización terrorista, obviamente por los Estados Unidos que hasta el momento, esto va a cambiar en el futuro, es el gran aliado de Israel, ha sido considerado grupo terrorista por Israel, países como Japón, como Canadá, como Australia, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA, Egipto, Paraguay y Costa Rica. Mientras que hay otros países como Rusia, como Turquía, como Brasil, la China roja o la China comunista, Noruega o Suiza, que no la consideran como tal. La Unión Europea o la Comunidad Europea o el Mercado Común Europeo también la consideró organización terrorista desde el año 2003, aunque su Tribunal de Justicia apeló a esta decisión para retirarlo de dicha lista. Todos saben que es un grupo terrorista.
por favor. El fallo del tribunal está pendiente del análisis del Consejo de la Unión Europea. Ahora, estos terroristas entraron el día sábado, no se olvide esa fecha. Dicen algunos que así como para Estados Unidos la fecha del martes 2 de septiembre del 2001, que fue la caída de las Torres Gemelas, es una fecha emblemática, así también para Israel lo es el sábado 7 de octubre del 2023. Hace 3 meses y medio ocurrió esto. Parece que nos hemos olvidado, parece que esta guerra cesó, parece que todo esto acabó, pero no se ha acabado. Seguimos recorriendo un poquito, hermano, la intensidad de este conflicto, cómo nace, cómo se origina y cómo se dieron los hechos. Los terroristas islámicos mataron en pocas horas más de 1.200 a 1.400 israelíes. Hay algunos cuerpos que no han aparecido, hay familiares que han reclamado gente desaparecida, y la mayoría eran civiles, reitero. Se cree que serían más de 200 los secuestrados y que algunos de ellos ya habrían sido eliminados en las primeras semanas del conflicto. Familias completas fueron acribilladas y las imágenes las entregaron en muchas partes del mundo. Fueron asesinados a sangre fría. El lunes 6 de noviembre la Embajada de Israel en Chile exhibió imágenes muy fuertes de las cámaras de seguridad que mostraban los horrores de los hechos. El martes 11 de octubre, el ejército judío, en un kibbutz de nombre Kfar Aza, se encuentra con una gran masacre. Vimos las imágenes también, los videos que son impactantes. Fueron las casas saqueadas e incendiadas y cerca de 500 muertos. Y unos 40 niños fueron masacrados, y no solamente masacrados, sino que degollados. En diferentes lugares cerca de la Franja de Gaza, mujeres fueron secuestradas, otras tantas fueron violadas, muertas y quemadas. ¿Y qué querían? ¿Qué esperaría una nación como la nuestra si un país lo invade o nosotros invadimos otro país? Todo país que ha sido invadido, todo país que ve que sus fronteras son traspasadas en forma ilegal, toda nación que ve que un grupo terrorista entra a su territorio para matar población civil, va a tener que tener una reacción. ¿Qué querían? Que Israel no se defendiera. O sea, Israel es el único país en el mundo que no tiene derecho a defenderse. Es una cuestión estúpida. Y no es que estemos de acuerdo con la guerra, porque ningún cristiano evangélico, nacido de nuevo, un ministro, un pastor, un obispo, un evangelista, una persona que sirve al Señor va a querer que hayan guerra. Van a querer que mueran personas del mundo palestino, del mundo judío, de cualquier nación. Nosotros no queremos eso. Pero ¿cómo pueden condenar a Israel por reaccionar frente a tal ataque? Un ataque de tal envergadura. Nunca antes visto, por lo menos en 50 años, Israel no había tenido un conflicto de esta naturaleza. Ahora, de hecho, vieron algunas críticas de algunos medios israelíes y de otras partes, porque reconocieron que había una especie de demora, una tardía reacción de parte del ejército israelí. Se demoraron muchas horas en reaccionar. Fallaron los servicios de inteligencia, lo que se conoce como el Mossad. Netanyahu, a las pocas horas, cuando ya se supo de esta noticia, declaró en conferencia de prensa a todo el mundo que estamos en guerra. Y el primer ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo: ganaremos esta guerra. Israel está entonces desde ese día, desde el sábado 7 de octubre hasta el día de hoy, en estado de guerra. Supe y me enteré que el hermano Gary viajó con un grupo, ¿no es cierto?, de personas, de turistas a ese lugar, y que por lo menos se ve bastante tranquilo, aunque la zona de la Franja de Gaza ha sido abandonada, está bombardeada, está destruida, pero el conflicto no está tan intenso como al principio. Se dice que después de esta invasión, de estas muertes, más de 300.000 reservistas fueron reclutados por el ejército judío a las pocas horas de haber comenzado el conflicto, y un ejército israelí compuesto por más de 350.000 hombres fueron por cielo, tierra y mar y entraron a la parte norte de la Franja de Gaza, obviamente con el propósito no de matar a la población civil, si seamos honestos. Muere gente, lamentablemente, pero con el propósito claro, marcado y totalmente justo de destruir totalmente a los terroristas de Hamas, que no es primera vez que atacan a Israel. Lo que pasa es que esto fue de mayor envergadura. Esto se iniciaría en pocas horas. De hecho, esto se le llama una operación militar. Lo que hicieron los grupos terroristas fue una operación militar. A una semana recién de haberse iniciado el conflicto, se habían lanzado más de 4.000 cohetes en Estado israelí. Habían habido más de 3.500 muertos en total en ambos frentes. Estamos hablando de una semana recién. Y más de 8.714 heridos. Muertos más de 2.215 palestinos a la primera semana de haber comenzado el conflicto. A más de 2 semanas del conflicto se contaban más de 10.000 muertos. Y estamos hablando de una cantidad impresionante ahora, hermano, y lamentable. Con fecha
25 de noviembre se reportaron 14.800 muertos en Gaza y 1.200 en Israel. Un número de más de 16.000 muertos, más de 36.000 heridos y cerca de 7.000 personas desaparecidas. De estas 7.000 personas desaparecidas, más de 4.700 son niños. Ezequiel dice: Dios le bendiga, que esté bien en YouTube el canal Solo Fonseca, describe en forma resumida, exacta y objetiva, dice. Amén. Es lo que sucede entre Israel y Hamas. Le recomiendo, amén. Muchas gracias. Solo Fonseca, entonces, el canal de YouTube, que usted puede ver, ¿no es cierto?, lo que está pasando. Reacción mundial. Bueno, cuando se supo de esto del 7 de octubre, la invasión de estos milicianos, de estos terroristas en territorio israelí, hubo una condena casi total en contra del grupo Hamas. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, lo condenó. La prensa internacional, Alemania, Argentina, Croacia, Corea del Sur, en Europa, España, Italia, Francia, Reino Unido, acá en Latinoamérica, Perú, se manifestaron totalmente en contra de esto y condenaron los actos. China pidió el reconocimiento del Estado palestino, aprovechando obviamente de sacar el provecho político de todo esto. Ellos no existen como Estado en Palestina, ya. Recordemos que el nombre Palestina recién se comenzó a usar en el año 132 de la era cristiana a través del emperador romano Adriano, que lo llamó así para tratar de borrar de la mente de la gente el nombre de tierra de Israel. La Tierra Santa es la tierra de Israel, no es la tierra de Palestina. Rusia amenazó inmediatamente con manifestaciones. Hubieron manifestaciones en muchas partes del mundo a favor de Israel, otras en contra de Israel, en muchas grandes ciudades del mundo. Y naturalmente Estados Unidos siempre ha sido el aliado, el gran aliado de Israel, pero no se esperaba debido al concepto que tiene de Israel, o tenía el presidente Biden. Pero, contrario a lo que podríamos pensar, hubo un apoyo irrestricto de Biden, y desde el domingo 8 de octubre empezaron a salir a Tierra Santa desde los Estados Unidos de Norteamérica a la tierra de Israel barcos de la Marina y aeronaves militares en apoyo a Israel. Y un grupo de varios cientos de soldados americanos de alta élite, aviones americanos, estaban asentados en Tierra Santa. A los pocas horas y a los 6 días de iniciado el conflicto, viajó el secretario de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a dar todo su apoyo al pueblo judío. De hecho, el país del norte aseguró que ellos entrarán inmediatamente en acción. O sea, Israel sabe que Estados Unidos habría entrado en acción en el caso que Hezbollah, que eran los temores que se tenían al principio de este conflicto, atacara a Israel por la parte del norte, porque se dice que Hezbollah es un grupo subversivo mucho más preparado, capacitado, con mejores armas, con más reclutas que el propio grupo Hamas. Apoyo financiero. Gran apoyo armamentista de Irán. De hecho, el presidente Ebrahim Raisi negó su absoluta responsabilidad en este acto terrorífico. Irán asegura tener casi lista una bomba atómica para lanzarla contra Israel. Los terroristas han desarrollado, mis queridos hermanos, un gran poder bélico, armas de mucho poder, misiles de gran alcance, y se cree que el otro poderoso grupo terrorista, Hezbollah, estaría incluso, como les digo, mejor preparado para atacar a Israel. En el fondo, hermano, se estaba formando una coalición que se está haciendo más fuerte, que hace mucho tiempo ya están con un criterio antisemita, y se están uniendo los enemigos de Israel y apoyando ataques terroristas. China apoyó este ataque del 7 de octubre, Corea del Norte apoyó también el ataque, Rusia apoyó el ataque, países árabes y grupos terroristas como Al-Fatah y Hezbollah también lo apoyaron, Afganistán, Cuba, como era de suponerse, apoyan a Hamas, Irán, Colombia, Jordania, Sudán, Qatar y Yemen. Fíjese, hermano querido, que esto se mantiene. De hecho, uno de los líderes del grupo Hezbollah, que es el otro grupo más poderoso que Hamas, Hassan Nasrallah, declaró que el ataque de Hamas fue 100% palestino, pero advirtió sobre una posible guerra regional. Y él hizo en esa fecha, el 3 de noviembre, una acusación a Estados Unidos de ser responsables, ellos, los americanos, de crímenes perpetrados por Israel. O sea, que había una complicidad en una aparición televisiva de casi 1 hora y media. Este elogió repetidas veces la ofensiva perpetrada por Hamas el 7 de octubre pasado. Bueno, eso es lo que hay que recordar, hermano, porque como le digo, la gente tiene mala memoria, y vuelvo a leer la noticia. Hamas admite por primera vez errores que causaron la muerte de civiles el 7 de octubre, mientras Netanyahu, el primer ministro israelí, se niega a ceder ante sus condiciones para liberar a rehenes, porque esto obviamente iría en contra de la política que tienen países como Estados Unidos e Israel de no negociar
con terroristas, pero está el tema humano, humanitario. Hamas ha admitido, este domingo recién pasado, por primera vez que cometió errores que provocaron la muerte de civiles. O sea, según ellos, estaban diciendo que el ataque de Hamas era únicamente contra soldados israelíes, no contra la población civil. Por favor, durante su ataque en suelo israelí, que desencadenó una guerra en Gaza, donde ya se cuentan más de 25.000 muertos. Bueno, nosotros no es que tengamos una postura política, porque todos los estados son imperfectos, cometen errores, pero según la profecía bíblica, Israel es el reloj profético de Dios. Es la higuera que reverdeció, según Mateo capítulo 24, bendito sea el nombre del Señor, versículo 32, es la viña que se secó lamentablemente por no obedecer la ley, según Isaías capítulo 5, que fue mandado al exilio 70 años al cautiverio, que vuelve del cautiverio para restaurar su nación justamente en Tierra Santa, y que rechaza al Mesías, pero Israel todavía está en los planes de Dios. Y hay una demanda. Yo sé que nosotros tenemos que orar por todos los seres humanos, por supuesto. Hay que orar por todas las personas, por todos los presidentes, por todas las autoridades del mundo, por todas las naciones. Pero hay unas peticiones especiales en la Escritura en relación a Israel y nuestro trato a Israel. De hecho, en el libro de Génesis capítulo 12, creo que el versículo 13, habla de que de Abraham, que es obviamente el padre de Israel, el progenitor de la raza judía, de la raza israelí, de la raza hebrea, como usted lo quiera llamar, y dice que todos aquellos que maldigan a Israel serán malditos, y todos los que bendigan a Israel serán benditos. Nosotros en nuestra iglesia, aunque nos han atacado por esto, tenemos la bandera de Israel. Creemos que Israel es el pueblo de Dios, y creemos que Dios va a restaurar a Israel después de pasar un periodo horrendo, porque a Israel le quedan tiempos más conflictivos, más complicados, más angustiosos, más difíciles, y va a tener que entrar indefectiblemente, porque Israel no tiene la promesa de ser arrebatado. La promesa del arrebatamiento, del rapto, de la parucía de Jesucristo para liberar a este grupo de la iglesia, no es para los judíos, es para los creyentes, a los cuales los va a librar de la ira venidera o de la gran tribulación. Lamentablemente Israel va a tener que entrar en un periodo muy oscuro, muy difícil. El hermano Jimmy Swaggart, yo lo escuchaba en un mensaje que bajé de YouTube, hace muchos años atrás, predicaba en relación a que en algún momento el gran aliado de Israel, que ha sido hasta el día de hoy Estados Unidos, iba a dejar su apoyo a Israel, e Israel va a quedar lenta y paulatinamente solo, tanto así que al final de la gran tribulación, si no es por la aparición, la manifestación, el retorno glorioso de Jesucristo en su segunda venida en gloria, al final de la gran tribulación, Israel podría ser perfectamente exterminado por sus grandes enemigos. En el Salmo 122, versículo 6, nos demanda la palabra de Dios a orar por la paz de Jerusalén. Y cuando se habla de Jerusalén no se habla solamente de la capital, digamos, religiosa o espiritual de Israel, porque usted bien sabe que la capital política de Israel en este momento no es Jerusalén, es Tel Aviv. Ahí es donde llegan los vuelos internacionales, ahí es donde está el aeropuerto, ¿no es cierto?, internacional en Jerusalén. Pero la ciudad de Jerusalén es, digamos, como el centro religioso de Israel. Ahora, cuando se habla de Jerusalén también se habla de la tierra de Israel, se habla de la tierra santa, y tenemos que orar por Israel y por la paz de Israel. ¿Por qué Israel, pastor, no ha tenido paz? ¿Por qué ha sido tan perseguido? ¿Por qué ha sido expoliado, perseguido, odiado, masacrado, sacrificado? ¿Por qué casi fue exterminado por el Tercer Reich alemán en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 6 millones de judíos? Hay una sola razón. Pablo lo llama a esto la defección. Si usted lee el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, verá cómo Pablo habla en relación a Israel para los que creen que Israel no tiene ningún rol importante en el Nuevo Testamento. Y Pablo llama al rechazo de parte del pueblo de Israel hacia su Mesías llamado Jesús de Nazaret, la defección. Ese fue el gran error, ese fue el gran pecado, la gran metida de pata. Los judíos, los israelíes la regaron medio, la embarraron, como decimos en Chile, metieron la pata completamente cuando rechazaron al Mesías y escogieron en su lugar a Barrabás y se lanzaron un juicio encima de ellos y de su descendencia. Pero como Dios ama a Israel, los va a restaurar. Oremos por la paz de Jerusalén. No olvidemos lo que pasó el 7 de octubre. No hagamos caso con tanta facilidad a toda esta, digamos, propaganda o publicidad antisemita que es muy fuerte, hermano, en las redes sociales y especialmente en los medios de comunicación o en las grandes cadenas de televisión como el CNN o la televisión, ¿no es cierto?, especialmente la televisión que es progresista.
Toda esa gente está en contra de Israel y acusan a Israel de ser el responsable de defenderse frente a ataques terroristas impresionantemente salvajes y brutales como los que ocurrieron el sábado 7 de octubre del año recién pasado. Por favor, comparte esta información. Sé que esto se ha enfriado un poco y aún los cristianos han dejado a lo mejor de prestar interés a este tema, a esta guerra, pero esto sigue. Esto continúa, mis queridos hermanos. Lo que pasa es que nos está apareciendo todos los días en la televisión, como los primeros días, las primeras horas, que fue intenso, nos bombardearon con toda una información impresionante. Pero hoy día ese conflicto sigue. Es verdad que Israel ha reducido notoriamente a este grupo terrorista Hamas, que se niega a rendirse, especialmente los cabecillas de este movimiento. Que el Señor los bendiga y por favor comparta usted este posteo con todos sus contactos y recuerde a sus amistades y contactos que este es nuestro nuevo Facebook, que el antiguo Facebook nos lo hackearon. Así que lamentablemente tuvimos que crear un Facebook nuevo que tiene como, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses va a cumplir recién este Facebook, Pastor Marcos Morales Chávez, y siempre también, después a las pocas horas, subimos estos posteos a nuestro canal de YouTube, para que usted también se pueda suscribir a nuestro canal de YouTube. Tiempos Finales HD en nuestro canal de YouTube. Comparta este posteo, esta interesante temática. Oremos por la paz de Jerusalén. Maranata, Cristo viene.